La ciudad de París, retratada después del año 68, donde las niñas ricas y liberales creen haberlo conseguido todo, pero continúan dedicando su tiempo a fantasear sobre qué hombres las amarán. Una adolescente de buena familia tiene que afrontar un embarazo no deseado. Una amiga, desde la infancia, muere. Una mujer se enamora cumplidos los 50, con las mismas angustias con las que ha vivido siempre. La trilogía de París, Colombe, Snetch, en Autoras de Palabra con Rosa. Bienvenida. Es una novela de autoficción, por lo tanto, Colombe, la autora, es la protagonista y la narradora de esta historia. Hace muy poco, hace unos segundos, hemos hablado fuera de micrófono que Colombe, aun siendo la protagonista, se distancia un poco durante la historia, quizá para verla, contemplar su propia historia y después contarla. La relación consigo misma, con su cuerpo, con su sexualidad, su clase social, sus padres, la amistad y el amor y los hombres. Esta sería la primera parte de esta trilogía en la que Colombe habita un cuerpo que empieza a despertar en esa sexualidad, en esa adolescencia, y vive en un entorno en que hay bastante libertad. Puisque vous demandez de commenter ce que vous venez de dire, d'abord sur le protagoniste, le personnage principal qui s'appelle Colombe. J'écris je et le personnage s'appelle Colombe comme moi. Bueno, es verdad que, como os he dicho antes, la protagonista es Colombe. Es como que escribo de mí, pero realmente no soy yo al 100%. Es un material, pues sí, especialmente hablo de mi vida, de mi cuerpo, de las cosas que a mí me han sucedido, de mi vida, de mi embarazo, de mi aborto, pero podría decirse que todo lo que esto escribo al final es ficción, porque decido utilizar esta palabra y no esta, construyo estos sucesos de esta manera, suprimo esto, cambio esto, modifico un poco las cosas, que lo que hace es, de cierta manera, conseguir esa lectura que yo estoy buscando en ese momento, así que no es una fotocopia exacta de mí misma. Il ralentit la lecture. Donc ce n'est pas une photocopie exacte de ce qui m'est arrivé. Ça reste une fiction, ça reste une œuvre, je crois, romanesque, parce que je vais ajouter du suspense, de la construction. Donc voilà, je veux dire, sur ce décalage, c'est vraiment un décalage entre... Es algo novelesco porque añado suspense, al final es lo que estoy buscando, y tenemos ese décalage, que es esta palabra francesa que significa algo así como un espacio o un hueco, ¿no? Un lugar en blanco en el cual me aparto un poco de ese personaje, pero siempre intento dar la visión más sincera de lo que ha sido mi vida. Cuando yo leo los libros que he escrito años después, a veces me pregunto cosas, porque por ejemplo leo algo y digo, vale, esto no es exactamente lo que pasó, ¿por qué en ese momento lo escribí así? Tal vez porque era más inocente, porque me quería quitar la culpa, porque no me quería sentir culpable. Cuando escribí 17 años en La ternura del crawl, en ese momento yo no sabía que estaba escribiendo sobre mi cuerpo. Je pensais écrire sur l'avortement, mais tel qu'il s'était passé, disons... dans mes pensées, dans ma vie intellectuelle, parce qu'à l'époque, mon corps n'avait aucune importance. Je considérais que mon corps était quelque chose de côté, qui devait me suivre, m'obéir, enfin j'espère, et je ne pensais pas que mon corps avait une intelligence, que mes gestes signifiaient quelque chose. Et ça, je l'ai appris bien plus tard. Donc quand j'écris 17 ans, je suis... entièrement tournée vers a hablar y escribir sobre el aborto, sobre los sucesos de mi vida, pero en aquella época no pensaba que el cuerpo para mí fuese algo importante. Era algo que estaba ahí, que me tenía que seguir, que me tenía que obedecer, pero ya está. No entendía o no pensaba que tuviese inteligencia, que los gestos que yo hacía tuviesen significado. Es algo de lo que me di cuenta más tarde, y también más tarde me puse a pensar por qué yo seguía sintiendo vergüenza de este aborto y por qué las mujeres que abortan también sienten vergüenza. Es como si tener un útero te da una función, tienes que encontrar un hombre, tienes que hacer todas las cosas que se supone que se esperan de las personas con útero, pero ¿por qué esta
de alguna forma relacionado el que ser mujer, tener cuerpo de mujer es sentirse culpable. ¿Por qué las cosas siempre tienen que ser así? Entonces quise escribir para luchar contra esta vergüenza y también porque escuché una entrevista de Annie Ernaux que de cierta manera acusaba o decía en voz alta que las mujeres que habían abortado y que no hablaban estaban asumiendo y estaban aceptando que era una vergüenza lo que ellas habían hecho, y quería de cierta manera también contestar a eso para poder abordar la problemática de por qué ser mujer nos da esa vergüenza o esa culpa que no deberíamos sentir. A propósito de Annie Ernaux, ella en una entrevista, además lo data en su libro, dice que una inmensa soledad rodea a las mujeres que abortan, un poco lo que acaba de decir. El aborto no es un bonito tema literario. Si quitamos el adjetivo de bonito, puede ser un tema literario muy, muy interesante. Un avortement, est-ce qu'on peut lire ou est-ce qu'on peut écrire des livres sur ce thème? Oui, Annie Ernaux dit que oui, l'avortement n'est pas un bon sujet de littérature. Quand elle a publié l'événement, on considérait que c'était un petit livre, que c'était voilà, qu'elle n'a pas été invitée, par exemple, dans la grande émission littéraire de l'époque, alors que ce livre jusqu'à présent était toujours présenté. C'était un peu dégoûtant. Sí, efectivamente, Annie Ernaux dice que el aborto no es un bonito tema ni un buen tema para escribir, y de hecho cuando ella escribió su libro no fue invitada a los medios ni a los círculos literarios más importantes porque suscitó un sentimiento como de asco, de rechazo sobre lo que ella había escrito, y yo también estuve en esa posición en la que estuvo ella, ¿no? de poder escribir sobre este momento en el que estaba en la vida y la muerte debatiéndose en mi propio cuerpo. Y hace 10 años, cuando yo saqué este libro, cuando comencé a escribirlo, empecé a pensar que tenía que hacerlo como respuesta a lo que había dicho Annie y también para desvelar mi propia realidad y lo que me había sucedido a mí y esa lucha contra todos esos sentimientos que a mí me suscitaba el haber pasado por un aborto. Les livres sur ce qui arrive aux femmes, l'avortement, les règles, être enceinte, l'accouchement, tout ça. C'est des événements très importants dans une vie, c'est essentiel. Et pourtant, c'est pas des sujets de littérature. Et quand c'est des sujets, on considère que c'est vraiment dégoûtant, quoi. C'est vraiment pas. Alors que c'est des grands. Voilà pourquoi. Para mí fue una sorpresa la reacción con la publicación de este libro porque ha acabado siendo un libro muy importante. Yo al final también soy víctima de esa idea de que ser mujer básicamente es, que es verdad que son elementos muy importantes, hablar de aborto, de regla, del embarazo, de acostarse con una persona, y todas estas cosas son muy humanas, pero no se habla de ellas porque no se aceptan como temas literarios. Es algo que a la gente le da como asco, que lo rechazan directamente, porque cuando uno escribe un libro siempre se busca escribir sobre aventuras, sobre la guerra, sobre otros temas, pero no esto, pero es un tema del cual yo misma pues tengo que luchar contra estas ideas preconcebidas que también tengo. Annie es la persona que me da la voz en esta situación para que yo me abra y reconozca y diga que lo que a mí me pasó efectivamente es algo que fue importante. Y además es que después de yo haberme sometido a este aborto me pasé muchísimos meses obsesionada otra vez con quedarme embarazada. Estaba súper pendiente de que me viniese el ciclo, de que no me quedase embarazada, pero a la vez tenía esta obsesión en mi mente de que quería tener hijos en un futuro. Era una especie de dualidad que estaba intentando como ocultar desde fuera, que estaba relativamente obsesionado con este tema. Por esto quiero traer a colación a Proust, porque Proust escribe 2 volúmenes dedicados especialmente a sentimientos, a la obsesión, a los celos, en el cual el narrador a veces cuando tú lo lees lo observas como una especie de personaje un poco patético por sentir estos sentimientos, pero tanto lo que dice Proust como lo que dice Annie Ernaux es que la literatura está ahí y la literatura está específicamente para reflejar todos esos sentimientos que nosotros sentimos por seres humanos. Vamos con el padre de la protagonista. El padre estaba a favor de la vida, del amor libre y en contra del aburrimiento y la rutina de pareja. Era un burgués progresista liberal y quiso acompañar a su hija al aborto, lo cual digamos que tenía el apoyo paternal, quizá un poco respaldada, ¿no? Cosa que no suele ser habitual, al menos lo que estamos acostumbrados a ver en la sociedad. Eso por un lado. Y luego pregunto también cuál era la posición de la madre. Oui, c'est très important et cette absence de ma mère
Et pendant longtemps, je l'acceptais, c'était qu'ainsi. Ma mère était absente. Elle a été absente toute mon enfance, elle nous aimait, elle aimait. Efectivamente es muy importante la ausencia de mi madre y es algo que al principio, bueno, yo lo aceptaba esta ausencia, aceptaba que tenía una madre ausente debido especialmente a la infancia que ella había tenido. Eu du mal à questionner l'absence de ma mère. Je la comprenais, je lui pardonnais parce que je savais que ma mère avait vécu dans son enfance une forme de destruction. Cuando yo era pequeña, mi madre nos quería por encima de todas las cosas, pero no nos abrazaba, no nos acariciaba, no tenía esa relación más cercana con nosotros. Y pasé mucho tiempo cuestionándome por qué era así, pero también la perdonaba porque sabía que su infancia había sido una infancia de destrucción. Ella era judía. Après les camps, elle a dit j'ai toujours fait semblant. Et chez ma mère, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et donc toute mon enfance, sans la questionner, parce qu'elle parlait jamais de ce qui lui était arrivé. Se había escondido en un convento del cual no había salido durante muchísimo tiempo. Y eso es algo que le marcó, y de hecho Simone Weil en una entrevista le preguntan que cómo hizo para volver a la vida después de todo lo que había pasado. Y ella dijo que básicamente fue como empezar de cero, una página en blanco y ya está. Je m'en rendais pas compte, mais les lecteurs, bien sûr, comme vous, on voit l'étrangeté. Y eso es lo que hizo mi madre también, es que empezó en una página en blanco y nunca hablaba de su pasado y por ese lado yo a ella la entendía. Y cuando escribí el libro de 17 años no me di cuenta de que la ausencia de mi madre estuviese tan ahí, era algo que yo no lo veía. Je lui ai toujours pardonné. Pero efectivamente, como tú me has preguntado, es algo que sí que los lectores lo vieron. ¿Por qué tu padre te acompañó a abortar y por qué no tu madre? O sea, es algo que en ese momento no lo vi, pero mi madre básicamente no era capaz, pero yo sí que la perdoné porque supe que era una madre que sí que quiso demostrar amor a pesar de la situación de la que ella venía. Eloise Colomb, dos pequeñas burguesas y una socióloga, observadora, aguzada, que de forma imaginaria se instala en casa de los padres de las dos. Una amistad desde muy pequeñas que perdura, creo que es la verdadera amistad, como el proceso de ese cuerpo también, ¿no? Cómo va cambiando de adolescencia, de juventud, maternidad y luego una enfermedad que las va a separar, al menos físicamente. Mais vous êtes séparés, mais juste un corps. On est séparés, mais juste Juste le corps s'est séparé parce que vos amis ne sont pas là ici, mais vous restez ensemble d'autre manière. Ouais. J'écris toujours sur... ça, je me rends compte après, sur ce qui s'efface, ou ce qui a été effacé, ou ce qui n'existe plus. J'écris toujours pour retrouver des identités. Revenir là où il y a eu du silence, là où les choses où les gens disparaissent. Livre après livre, c'est toujours ce que je fais. J'ai rencontré Eloise. Yo cuando escribo quiero contar lo que pasa, lo que pasó, lo que de cierta manera ya no existe más. Busco las identidades de todas estas cosas. Quiero volver a donde hubo silencios, quiero volver a donde de cierta manera tal vez hubo desapariciones o cosas que no estaban ahí y entender mejor qué fue lo que pasó. En el caso de Eloise nos encontramos cuando éramos pequeñas, éramos dos pequeñas burguesas y quise hablar desde este punto de vista social, quise analizarlo, por eso inventé a esta socióloga que está dentro de esta historia. Y es que el tema de la burguesía y lo burgués no existe en la literatura contemporánea y si existe solo es para ridiculizar. Se supone que los burgueses son personas que no tienen dinero, que dicen que no lo tienen, que están obsesionados con él, que tienen una forma de ser que rechaza un poco lo que son y a las mujeres incluso peor porque las tachan de frígidas, de estar obsesionadas con un bolso y ya al ser una pequeña burguesa pues digamos que es lo peor de todo. Donc je voulais raconter cette classe sociale d'où je viens. J'ai pas de honte à avoir d'être née là. Même plutôt j'ai une grande chance, mais je vois bien que c'est souvent moqué. C'est vraiment
et la plupart des écrivains qui sont des bourgeois. Por eso quiero escribir también sobre estos temas que de cierta manera no existen en la literatura. Y quería hablar sobre esta clase social porque yo también hubo un momento en el que sentí esa vergüenza de nacer ahí porque entendía todas esas oportunidades que a mí de cierta manera se me habían dado y lo que ello conllevaba. Y es gracioso porque de hecho hay muchísimos escritores que son burgueses, pero lo que se dedican a hacer es borrar todas las huellas detrás de ellos para que no se vea que pertenecen a esa clase social, a pesar de que efectivamente lo hacen. Y yo quería contar cuál era el significado de esto. C'est comme j'ai ce sentiment effectivement là d'une trahison. Volviendo a mi amiga, teníamos vidas bastante paralelas, estudiábamos juntas, éramos personas serias, llegamos a un punto en el que las dos casi a la vez nos casamos, tuvimos hijos y nos divorciamos. Et alors que la mort, la maladie mortelle sont évacuées de nos sociétés, on fait comme si ça n'existait pas, comme si la mort n'existait pas. Pero llegó un momento en el que sentí como un sentimiento de traición cuando ella me llama y me dice un día que está enferma y que se va a morir porque era totalmente injusto, no había ningún tipo de razón para que una persona tan joven tuviese que morir a esa edad, no tenía sentido. Voyager, avoir des histoires d'amour. Je me souviens d'un dîner peut-être 15 jours avant sa mort où elle était très angoissée parce qu'elle savait qu'elle allait mourir. Moi j'étais très angoissée d'avoir cette conversation avec elle. Y el tema de las enfermedades es algo que la sociedad esconde, pero ella no. Ella miró la enfermedad de cara, la muerte de cara, luchó hasta el final, pero también dijo que ella quería vivir hasta su último día, viajando, enamorándose, buscando las cosas que a ella le hacían feliz. C'était une leçon extraordinaire, voilà, de savoir que face à la mort, elle continuait à désirer. Y recuerdo nuestra última cena juntas que yo no quería hablar de esa enfermedad porque no era algo que me resultaba algo incómodo, pero ella sí que quería hablar de la enfermedad, quería hablar de la muerte, pero de repente vio a un chico en la sala de ahí donde estábamos cenando que le parecía súper guapo y de repente me cambió el tema, que es algo que a mí me alivió muchísimo, y ahí también me di cuenta de cómo mi amiga hasta el final sintió amor y lo buscó hasta su último día. Qui elle était. Ella en vida fue como que empezó a desaparecer. De hecho, yo hablé con su madre y me dijo: nadie me habla de mi hija, nadie me pregunta cómo está mi hija, porque la gente en general no soporta esa idea de que una persona va a morir y va a desaparecer, y es como que se oculta y la persona automáticamente desaparece. Pour l'empêcher de l'exprimer. Et puis l'amitié, c'est pas comme yo en este caso quería hablar de ella, quería hablar de qué persona era una mujer obediente, era una mujer que tenía muchísima libertad interior, y la amistad, como el aborto y la burguesía, no son grandes temas para la literatura. Normalmente la literatura lo único que busca es el amor, las relaciones de pareja y poco más, pero yo creo que las relaciones con amigas son mucho más ricas, son mucho más poderosas y son mucho más bonitas. Estoy de acuerdo. Casarse con un hombre intentando encontrar en él la figura de su padre. C'est pas une très bonne idée. Mon père est mort, j'étais très jeune, j'avais 23 ans. Et j'ai alors vécu dans un monde de fiction. Je suis une lectrice, je suis quelqu'un qui lit d'abord. Toute mon enfance, j'ai lu parce que pour faire face au silence de mes parents, à la solitude, je me suis construite par la lecture et par ce monde imaginaire. Et dans ce monde imaginaire, mon père était toujours vivant. Estaba dudando si tenía 56 o 57. No es una buena idea lo que dices. Y volviendo al tema de mi padre murió cuando yo era muy joven, cuando tenía 23 años. Y en ese momento entré en un mundo de ficción, estaba absolutamente siempre leyendo para intentar enfrentar la soledad que yo sentía. Entonces entré en este mundo imaginario para poder vivir bien, para poder encontrar algún tipo de consuelo. Je suis capable d'aller au cimetière où mes parents sont enterrés et d'accepter la réalité. Les morts sont bien morts et les morts ne reviennent pas, jamais. On peut penser à eux, on peut evoquer des souvenirs. Porque es cuando alguien se muere se dicen muchas mentiras. Al final también son mensajes que nos da la religión o la sociedad en general, ¿no? Como que no se ha muerto, sigue aquí, está en cierta manera, pero realmente la persona que se ha muerto está muerta. Disons le traversé, voilà, mon père était
suis capable de le voir. C'est quelqu'un effectivement qui était qui avait beaucoup de charme et de générosité, mais qui était aussi, comme ma mère, de certaine façon, enfui de la réalité. Solo muy recientemente he sido capaz de ir al cementerio en el que mi padre está enterrado y aceptar esa realidad de que los que están muertos ya no vuelven. Solo nos quedan los recuerdos, hay que aceptar lo que ha sucedido y ya está. Mi padre era una persona que tenía mucho encanto, que era muy generoso, pero también vivía de cierta manera lejos de la realidad, y esto se debe a que él también tuvo una infancia muy dolorosa, muy relacionada con la guerra. También otra guerra que básicamente fue la muerte y el asesinato de su padre, la guerra de Argelia y la infancia que pasó él escondido también. Entonces era algo de lo que se quería escapar, y una frase que mi padre siempre decía era: no hablamos de lo que nos duele o no hablamos de lo que nos molesta, que tampoco es una buena frase que tener como lema de vida. Non pas un monde de fiction, non pas un monde qui m'arrangerait, non pas un monde de mensonges, un monde imaginaire. C'est celui dans lequel j'ai beaucoup vécu et je continue à vivre. Mais dans celle où je suis là, ici, avec vous et pas ailleurs. Y yo también he buscado mi lugar en el mundo, he intentado no contarme mentiras, no vivir en el mundo imaginario, pensar, vale, hoy estoy aquí, estoy contigo y estamos hablando de esto, pero es cierto que es un largo camino, y a mis 56 años, que a veces dudo de si tengo 57 o 56, siempre estoy constantemente todavía aprendiendo nuevas cosas. Para terminar, nadar me enseña a vivir en la incertidumbre. Oui, je viens d'une famille où ce qui comptait, c'était la vie intellectuelle, lire, avoir des diplômes, une éducation. Le cerveau était, le corps, pardon, était quelque chose de très secondaire, et ce que j'ai cru pendant très longtemps, on faisait avec. Et c'est très tard que, en nageant, que j'ai appris que mon corps avait une grande intelligence, que mes gestes me montraient qui j'étais vraiment. Yo vengo de una familia que tiene una vida intelectual y en la cual el cuerpo era algo totalmente secundario, o eso es lo que yo creí durante muchísimo tiempo, y aprendí esto muy tarde, y aprendí nadando que el cuerpo también tiene inteligencia y que los gestos muestran quién soy o qué pienso, y también eso, aprendí que debo observar y que debo ocuparme de este cuerpo que yo tengo. En mi caso fue a través de la natación, pero puede ser andando, bailando, el ejercicio que sea. Pleine d'ambition et d'activité, mais mon corps, ma main, quand je nageais, on ne peut pas le voir ici, mais ma main, elle freinait. Et donc j'ai appris à pointer avec la main, non pas la freiner. Et je pense que si je suis ici à Madrid, c'est parce que j'ai appris, voilà, à ne pas freiner y aller jusqu'au bout. Par exemple, mon corps y a través de la natación aprendí muchísimo, y aprendí especialmente que tenía miedo. Por ejemplo, yo soy una persona muy ambiciosa, quiero llegar absolutamente a todas partes, pero me di cuenta de que cuando yo nadaba, mi mano, en lugar de deslizarse, estar en punta, ponía la mano como diciendo para. O sea, me estaba frenando a mí misma, entonces tuve que aprender a modificar esto para aprender a deslizarme, y de hecho creo que el hecho de que yo esté hoy aquí en Madrid hablando contigo es que he aprendido a poner la mano exactamente como tiene que ser para ser capaz de avanzar y llegar más lejos. Ne t'inquiète pas, je m'inquiète. Non, je m'inquiète. Et pour nager, vous êtes obligé de laisser faire les choses. C'est-à-dire que vous vous reposez quand la main est en dehors de l'eau, parce qu'elle ne propulse rien, elle ne vous fait pas avancer, et c'est très important de la laisser reposer. Il m'a fallu 1 an pour laisser ma main se reposer. Et apprendre à laisser sa main se reposer quand l'effort est inutile. También, por ejemplo, los brazos, antes los ponía demasiado cerca, ahora he aprendido a separarlos un poquito más en el sitio correcto para yo llegar a donde yo quiero nadando y hacer las cosas bien. Tenemos esta frase en francés que es laisser faire, que es como deja que las cosas pasen, pero era algo que para mí es imposible, ¿no? Que alguien me dijese, no te preocupes, deja que todo suceda, pero era imposible. Yo me preocupaba y quería controlar las cosas, pero nadando he aprendido a no controlar absolutamente todo, a saber hacer las cosas bien, saber cómo colocar la mano para avanzar más. También si estás siempre agitada, siempre corriendo, siempre intentando controlar absolutamente todo, hay un momento en el que no vas a saber ni siquiera dónde estás. Y aquí es mi cuerpo el que está controlando y está aprendiendo estas cosas, no es mi cerebro. La escritora Colette, por ejemplo, que estoy totalmente de acuerdo con esta frase, decía que su cuerpo siempre iba como por delante de ella, y efectivamente eso es así. Y de hecho yo miro a otros nadadores que están a mi alrededor y veo, por ejemplo, como uno se agita, como otro con la mano directamente es como si pegase a la superficie y diese un golpe, y
es muy curioso observar el cuerpo de las personas porque ves que hay muchísimos signos que hay que leer. Y es cierto que estoy un poco obsesionada con Marcel Proust, pero es que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decía. Y él estudió muchísimo los gestos y los símbolos del cuerpo humano y decía que era como que cada uno tenía un teatro interior. Y es algo apasionante ver el cuerpo en acción porque el cuerpo oculta muchísimas cosas y esas cosas que se ocultan siempre son las más interesantes. Muy interesante. Me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Pues un placer, Colombe, la trilogía de París. Un gustazo. Gracias. Gracias. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci beaucoup.